Vamos a leer el Salmo 37, los versículos 4 y 6. Es bueno ver movimiento, es bueno verlos contentos. Amén. Miren lo que dice el salmista: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Él actuará. Él actúa en medio de nosotros. Y justo es parte de lo que vamos a aprender o lo que vamos a estudiar el día de hoy. Cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve cuando nosotros le damos, cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros nos rendimos ante Él, Él actúa. Y Él quiere actuar el día de hoy. Él quiere actuar con cada uno de nosotros. ¿Queremos nosotros que actúe? ¿Queremos? Solo un par. Sí, démosle esa libertad al Señor para que Él actúe en medio de nosotros. Amén. Para continuar, vamos a decir a confesar esta declaración de fe que siempre hacemos. Y quisiera, por favor, que diga conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Yo lo creo. Él está aquí y hoy yo quiero abrir mi corazón, pero también quiero que ustedes abran su corazón para que lo llene, para que no haya espacio, para que llene cada rinconcito de nuestro corazón, de nuestra alma, tan plena, con toda la plenitud, para que no haya espacio para nada más. Y todo lo que sea contrario a la voluntad del Padre, pues no tenga cabida. Amén. Continuamos estudiando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Digo estudiando porque yo lo veo como un estudio desde mi punto de vista, pero continuamos aprendiendo del libro de Samuel. Y la última parte que vimos fue cuando los filisteos, después de andar más o menos por 7 meses llevando el arca de pueblo en pueblo, ellos finalmente consultan a sus sacerdotes y los sacerdotes aconsejan que devuelvan el arca y pues les dan ciertas condiciones para que ellos devuelvan el arca. Y los últimos 3 versículos del capítulo 6 del primer libro de Samuel dicen lo siguiente. Esta es la última parte del capítulo 6. Ya el arca está en territorio de Bet-Semes, ya el arca está en territorio de Israel. Y mire lo que pasa. Algunos hombres de ese lugar, estoy hablando de Bet-Semes, se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 hombres los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el temible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yarim: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Aquí hay tanto que aprender y tanto que hablar. Primero, habla ahí que unos hombres se atrevieron a tocar lo sagrado, pero lo tocaron o se acercaron de manera desprotegida, descubierta, sin un sacerdote de por medio, sin un intermediario. En aquel tiempo había un sacerdote destinado para poder acercarse y presentarse delante del arca del Señor, que representa la presencia del Señor, y se presentaban una vez al año. O sea, no era que iban y venían todos los días, sino que había un protocolo que Dios mismo había establecido a través de Moisés, cómo debía ser el servicio sacerdotal. Y ellos simplemente fueron y pues perecieron. Y lo seguido fue, el razonamiento de ellos, pues hasta cierto punto razonamiento humano, fue: devolvamos el arca. Y el mensaje de hoy precisamente es: no devolvamos el arca. Porque devolver el arca significa devolver o alejarse de la presencia del Señor. No devolvamos el arca.
porque hay que entender que mientras el arca estuvo en territorio de los filisteos y luego también en el territorio de Israel, pues la presencia del Señor, la sola presencia del arca hacía temblar, decían los israelitas, Dios es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse delante de Él? Y es que solos nosotros, por nuestros medios, no podemos presentarnos delante de Dios. Y ellos dijeron, ¿quién podrá presentarse? Y dijeron, bueno, devolvámosla. Pero nosotros hoy tenemos alguien que sí puede presentarse delante de Dios. Es más, hoy está intercediendo por nosotros y es el Señor Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien intercede por nosotros. Y Él puede con total libertad porque Dios lo exaltó hasta lo sumo para que Él pueda presentarse y estar a la diestra del Dios Padre. Él sí puede presentarse. Entonces, la respuesta a esta pregunta de los israelitas en su momento es, ¿quién podrá presentarse delante del Señor? Porque Él es un Dios santo. Jesús puede. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. A Él no lo mataron. Él se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, Él sí puede presentarse delante de Dios. Cuando nos exponemos a la presencia de Dios, aprendimos unas prédicas antes que empiezan a suceder cosas. Y es que cuando estamos delante de la presencia de Dios, Dios es un Dios santo y no tolera el pecado, no tolera lo que no es santo. Entonces van a empezar a pasar cosas. Seguramente nos ha pasado que empezamos a ir a la iglesia, empezamos a servir a Dios, porque así empezamos a servir a Dios. Primero pues escuchamos de Dios, sentimos como cierta simpatía, voy a decir. Cierto gusto por la presencia de Dios, por escuchar la palabra. Empezamos a tener familiaridad. Después, algunos lo hacemos de inmediato, pero otros lo hacemos como más despacio, a cierto ritmo o a nuestro ritmo. Pero vamos a la presencia de Dios, vamos a la iglesia. Y entonces cuando empezamos a ir a la iglesia, empiezan a suceder cosas. Empiezan a haber problemas en la familia, empiezan a haber problemas maritales, se tornan complicaciones en el trabajo y a veces hasta el carro nos queda mal. ¿Por qué? Porque empezamos a exponernos a la presencia de Dios y cosas empiezan a caer. Y el mensaje aquí es, no devolvamos el arca. Porque lo fácil sería, ok, me está pasando esto y me está pasando porque empecé a servir al Señor. Entonces, voy a devolver el arca, mejor ya no voy. Porque ¿para qué voy si me pasa esto? O empezamos a ver cosas, porque también el pecado se manifiesta a manera de juzgar, a manera de juicio, ¿sí? Entonces decimos, mejor no voy, porque para ir y ser como tal persona, mejor no voy. Estamos devolviendo el arca, porque no venimos a la iglesia para imitar al pastor, o para imitar a los diáconos. No venimos a eso, venimos para aprender de Dios, para imitar a Jesús. Esa es nuestra razón. Claro, hay algunas cosas buenas que los pastores tenemos, pero no todo lo que tenemos es bueno. Así que tenemos que imitar a Dios. Por eso, cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan a predicar por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dice vayan y hagan sus discípulos, no dice vayan y hagan discípulos de Jairo, sino que vayan y hagan discípulos de Jesús, el modelo principal, porque a Él es que tenemos que imitar, a Él es quien tenemos que seguir. No hay tal cosa de que, no voy porque entonces para ser como fulanito, como menganito. No se trata de eso. Se trata de buscar a Dios. Yo no vengo a la iglesia por ser como nadie. Yo vengo a la iglesia porque qué bonito estar en la presencia de Dios. Qué alegre compartir con los hermanos, por supuesto. Pero el invitado especial, la presencia de Dios, eso es lo que me trae a la iglesia. Y eso yo esperaría que nos traiga a todos. Porque eso es lo que buscamos, la presencia de Dios. Ser expuestos a la presencia de Dios para que cuando nos expongamos a la presencia de Dios no haya nada que se sostenga. No haya nada, o sea, el pecado no se sostiene delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la iglesia? Cuando estamos adorando, cuando estamos cantando. El Espíritu Santo nos va convenciendo de algunas cosas que nosotros sabemos que no están bien. Nosotros sabemos que tenemos algunas cosas que no están bien y empezamos a pensar. Esa no es idea de que estamos pensando solo porque sí. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo, mira,
esta cosita que tenés ahí en tu corazón no está bien. Esto que hiciste tal fecha no está bien. Entonces está siendo expuesto y está él queriendo botar eso, que la presencia de Dios está queriendo empujar ese ídolo para que caiga. El ídolo que estaba frente al arca de Dios con los filisteos se llamaba Dagón. Y Dagón la primera noche cayó ese ídolo. La segunda noche, porque los filisteos lo levantaron, volvió a caer y esta vez se despedazó. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, empiezan a caer esos ídolos. En aquel tiempo los ídolos eran, ahora también por supuesto, pero los ídolos eran físicos y los ídolos pues se tocaban, eran estatuas, por así decirlo, de madera, de piedra, de lo que sea que los hicieran. El asunto es que eran inertes, no tenían vida, pero la gente los adoraba y esos ídolos caían. Ahora también puede ser que hayan ídolos entre nosotros, físicos por supuesto, pero los ídolos también están en el corazón. Esas cosas que nosotros valoramos más que la presencia de Dios, eso es un ídolo. Algo que ocupe la presencia, el lugar de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, eso es un ídolo. Entonces, cuando estamos expuestos a la presencia de Dios, esos ídolos empiezan a caer. Y entonces tenemos que patearlos, quebrarlos y sacarlos. ¿Por qué? Porque no nos conviene levantarlos, porque justo eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que provoca la presencia de Dios, que se caigan. Entonces, no piense usted que es porque esto era algo como premeditado del pastor para que yo empezara a pensar y entonces, no. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que está en medio de nosotros y Él anhela acercarse y que nosotros le adoremos, que nosotros lo exaltemos, que nosotros le demos gracias porque Él tuvo a bien estar aquí con nosotros. El poder de Dios es tan grande, hermanos. El poder de Dios es tan inmenso, no tiene comparación, es tan alto, no se puede medir. Y aún así, Él teniendo toda la autoridad, todo el poder, aún así, Él nos mira, Él nos atiende, Él nos cuida, Él no nos fulmina porque pueda hacerlo con un chasquido, como dirían esta serie de películas. Él pudiera deshacerse de nosotros con un terremoto, pero no lo hace. No lo hace porque Él quiere salvarnos, Él anhela que nosotros seamos salvos, pero nosotros también busquémoslo a Él, anhelemos estar en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Esto no era parte de mi guión, pero gracias a Dios por su palabra. Amén. Continuamos leyendo. El capítulo 7 del primer libro de Samuel, en su versículo 2, dice que el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo, unos 20 años. Y todo el pueblo de Israel buscaba al Señor con ansiedad. Había un deseo de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Querían ellos buscar a Dios porque sabían que en ocasiones anteriores Dios los había salvado, los había rescatado. Pero simplemente era ese deseo, les faltaba esa actuación y también, el actuar, y también les faltaba un intermediario. En aquel tiempo, insisto, era el sacerdote quien era el mediador entre los hombres y Dios. Ahora, nuestro mediador es el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, dice, por eso Samuel dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir al Señor y Él los librará de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Los israelitas estaban desesperados, estaban buscando al Señor. ¿Y por qué estaban desesperados? Se deja ver en todo el contexto de esta historia que los filisteos poco a poco iban ganando territorio de Israel, iban buscando quitarles espacio y cada vez como que los estaban haciendo que su territorio fuera más estrecho. Y claro, ¿cómo conquistaban esos territorios? No es que simplemente fueran y pusieran la bandera filistea y dijeran, esto es mío. No, era porque
mataban a los israelitas, los expulsaban, les robaban sus cosechas, les robaban sus ganados, en fin. Y entonces estaban siendo oprimidos y esa opresión también los hacía que se desesperaran por buscar al Señor, por buscar la presencia de Dios. Paréntesis, no dejemos nosotros que la presencia de Dios esté lejos de nosotros nunca. ¿Por qué? Porque cuando la presencia del Señor está lejos de nosotros, entonces el enemigo empieza a circularnos, empieza a rodearnos y empieza a hacer pequeño nuestro territorio. Cuando decimos que le pedimos a Dios que ensanche nuestro territorio, que ensanche nuestra vida, que ensanche nuestro corazón, naturalmente es porque nuestro corazón está apocado, está ¿cómo se dice?, estrecho. Y lo que queremos es que Dios reconquiste o reexpanda ese territorio que antes era nuestro. Cuando no tenemos la presencia de Dios, el enemigo viene y empieza a quitarnos territorios. ¿Cuáles son esos territorios? Y es que ahora no somos señores feudales o personas del campo donde cosechamos y tenemos terrenos y el enemigo nos quita espacio. Pero sí tenemos un territorio, sí tenemos una familia. ¿Nos está quitando a los hijos el enemigo? ¿Nos está quitando la prosperidad el enemigo? ¿Qué nos está quitando? ¿Cuál es ese territorio que le hemos cedido o que el enemigo ha querido quitarnos? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está ahí. ¿Cuál es ese territorio? Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando tenemos la presencia de Dios, Él se encarga de librarnos de los enemigos. Ni siquiera somos nosotros. Él se encarga de librarnos de los enemigos. ¿Cuál es la situación o la condición en la que estaba el pueblo de Israel en este tiempo? Estaban desesperados buscando a Dios. Ya vimos por qué. Pero también estaban desesperados y había una cosa media rara ahí, porque dice que en medio de ellos tenían dioses extranjeros y también tenían imágenes de Astarte. Entonces era un tema como un poco confuso, ¿verdad? Estaban desesperados, pero no tenían acción. O sea, sí querían el beneficio, pero no querían hacer lo que les correspondía a ellos hacer. Y también estaban sirviendo a varios dioses, dice la Biblia. Samuel, el sacerdote diagonal profeta o profeta diagonal sacerdote en este tiempo, él tiene esta visión del pueblo y entiende y ve qué es lo que está pasando. Lee, digamos, entre líneas, por así decirlo, qué es lo que el pueblo necesita. Y le dice al pueblo que si ellos quieren volverse de verdad, si ellos quieren volver a Dios, entonces les dice, 1, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense únicamente o totalmente a servir al Señor. También Samuel les dice o les anticipa de alguna manera que al hacer esto, Dios se va a encargar de sus enemigos, en este caso de los filisteos. Y hay que ver cuáles son nuestros filisteos. ¿Qué le está causando problemas hoy? ¿Es una deuda? ¿Es un problema matrimonial? ¿Es un hijo que está con problemas de drogadicción o rebelde? ¿Qué es eso que nos está molestando? Entonces, la solución es buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Él se encarga de lo demás. Él se encarga de recuperar eso que es nuestro. Y dice en el versículo 5, antes de continuar, dice la Biblia, dedíquense solo a servir al Señor. Samuel está delante de una multitud, campesinos, ganaderos, si ustedes quieren, ganaderos de ovejas, que ellos lo que hacían era eso, cosechar la tierra. Yo no sé qué sembraban en ese tiempo, pero sí sabemos que tenían ovejas, sí sabemos que habían bueyes, o sea, había gente que se encargaba de eso. Pero viene Samuel y les dice, dedíquense solo a servir al Señor. ¿Qué les está diciendo con eso? Y es que nosotros, cuando hablamos de servicio al Señor, y digo nosotros, principalmente quizás los evangélicos, cuando pensamos en servir al Señor, pensamos en la iglesia.
Y no es que esté mal eso, o sea, servir al Señor en la iglesia también es algo, es servir al Señor. Pero imagínense si toda la gente de Israel en ese tiempo se hubiera dedicado, ok, entonces nos vamos al templo y vamos a servir al Señor en el templo. ¿Y quién va a cuidar la milpa? ¿Y quién va a cuidar el ganado? ¿Y quién va a hacer todo lo demás? ¿Quién va a hacer que el mundo siga funcionando? Entonces, servir al Señor también es todo lo que cada uno hace. Todo lo que cada uno, si estudio, estoy sirviendo al Señor, entonces lo hago bien. Si trabajo, estoy sirviendo al Señor, trabajo en una empresa, o si tengo mi negocio, estoy sirviendo al Señor. Lo tengo que hacer bien. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que seguir funcionando. Pero la actitud con la que ellos empezaron a hacer lo que ya estaban haciendo, cambió. ¿Cómo cambió? Ellos limpiaron su casa de los ídolos. Este limpiar la casa, yo sé que nosotros no tenemos, pero sí tenemos una casa, esta casa, el cuerpo, donde podemos andar cargando ídolos, donde podemos andar cargando cosas que no son de Dios. Entonces, lo que ellos hicieron fue limpiar su casa, sacar los ídolos, y entonces se dedicaron a servir al Señor. Actitud, esto nos habla de actitud. Dice la Biblia, en el versículo 5, y Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Entonces, lo que ellos hicieron fue actuar. ¿Cómo actuaron ellos? Sacaron las imágenes, sacaron los ídolos de su corazón, si usted quiere. Fueron, confesaron sus pecados, se arrepintieron, confesaron sus pecados y luego hicieron un acto memorable, de sacar agua y derramarla delante del Señor. Esto es un acto memorable. Todavía estoy estudiando exactamente qué significa todo esto de derramar el agua, pero dejémoslo en que es un acto memorable y que fue algo que ellos hicieron como para recordar qué es lo que Dios había hecho con ellos. El requisito para que Dios perdone nuestros pecados es simple. Para que alguien perdone nuestras ofensas, tenemos que pedir perdón y arrepentirnos, o arrepentirnos y pedir perdón. Ese es un requisito. Entonces ellos hicieron eso. Dios entonces los perdonó. Tres temas acá. Arrepentimiento, que insisto es el requisito para que nuestros pecados sean perdonados. Intercesión, que en ese tiempo era Samuel el sacerdote, pero ahora nosotros tenemos la intercesión continua, constante y perenne del Señor Jesús delante del trono del Padre. Y entonces ya tenemos eso. El arrepentimiento, la confesión de pecados, eso va por nuestra cuenta. Eso nadie lo va a hacer sino nosotros. La intercesión la tenemos disponible. ¿Cómo la tenemos disponible? Está Jesús hoy estaba Jesús hoy a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y aquí hoy está el Espíritu Santo susurrándonos eso que el Padre quiere que escuchemos. Así funciona. Así lo tengo yo en el esquema en mi cabeza, digamos. Pero es lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí? Luego tenemos esa dependencia de Dios. La dependencia de Dios también es algo que va por nuestra cuenta. ¿Por qué va por nuestra cuenta? Porque no es algo que yo pueda decir, Benjamín, depende de Dios, o Señor, Benjamín depende de ti. No, yo no puedo hacer eso. Pero sí puedo decir, Señor, yo dependo de ti, Señor, yo confío en ti, Señor, tengo este problema, tengo esta situación, pero yo estoy confiando que tú actuarás. Tú eres mi Dios, tú eres mi salvación, yo confío en ti, estoy haciendo esto, pero Señor, yo sé que tu salvación es la que yo necesito. No estoy buscando una salvación en algo más, no estoy buscando una salvación en mis fuerzas. Entonces, depender de Dios depende de mí, no depende de nadie más. Y por último, el servicio a Dios. El servicio es
De nuevo, puede ser en la iglesia, por supuesto, es una forma de servicio, pero también es ese servicio continuo en cada una de las cosas que nosotros hacemos cada día. Estas prédicas o este estudio, digamos, de la palabra, pues de alguna manera nos confronta. A mí me confronta. Pero es necesario. Yo me pongo a pensar mientras estoy estudiando, mientras escribo la prédica, digo, qué duro está esto, pero porque me está confrontando a mí. Pero luego me pongo a pensar, es la palabra de Dios. Y si me confronta a mí, probablemente también confronte a más de algún hermano. Y la palabra de Dios entonces nos está acercando, nos está haciendo que esas cosas que nosotros tenemos, ese pecado que nosotros tenemos, sea identificado. Y entonces lo botemos. Entonces lo expongamos a la presencia y que se caiga y que se desarme. Sigue diciendo la palabra, cuando los filisteos, y esto es un poco lo que hablábamos al principio, cuando los filisteos se enteraron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Cuando nosotros empezamos a seguir y a servir al Señor, el enemigo se entera que nosotros estamos en algo con Dios. Y entonces empiezan a haber algunas fricciones, empiezan a haber algunos problemas. Pero de nuevo, no devolvamos el arca, no devolvamos la presencia de Dios, porque no podemos avanzar si no estamos con Dios, si no estamos frente a su presencia. Dice, al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo y los filisteos, tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel, los israelitas dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros. Se vale tener miedo. Lo que no se vale es que el miedo se quede con nosotros. Se vale tener miedo, pero ese miedo nos debe servir para reaccionar. Para reaccionar que necesitamos esa dependencia de Dios, que necesitamos buscar esa presencia de Dios. Y entonces ellos, los israelitas, le dijeron a Samuel, no ceses de interceder por nosotros. Algo rápido como para ver si estamos en la misma página, diría. Los israelitas le dijeron a Samuel, no ceses de interceder por nosotros. Nosotros hoy, ¿a quién le decimos no ceses de interceder por nosotros? Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. En aquel tiempo era Samuel, era un sacerdote carnal, terrenal. ¿Y sabe qué? Dios escuchaba a Samuel siendo hombre como nosotros. Imagínese cuánto más va a escuchar a Jesús. Y Él está constantemente, perenne, siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Siempre. Entonces Dios, el Padre, lo va a escuchar y Él va a actuar en favor nuestro. Él va a venir y a hacer que los filisteos, hacer entre paréntesis nuestros problemas, sean desarraigados, sean expulsados, sean echados fuera. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa plenitud de vida que habla Jesús luego en los evangelios. Dice Samuel, tomó entonces un cordero pequeño y le ofreció un holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Tomó un cordero, en algunas versiones dice un cordero de leche, es decir, un cordero pequeñito que todavía mama o desmadrado, como sin desmadrar, como diríamos en el campo. Pero nosotros tenemos o sabemos que hubo un cordero que fue sacrificado. Y hubo un sacrificio que fue hecho de una vez y para siempre. Y ese sacrificio fue el sacrificio del Señor Jesús. Ya fue hecho, el sacrificio ya fue presentado. La intercesión ya la tenemos, está hoy constantemente delante de la presencia de Dios. Entonces ya tenemos cosas a nuestro favor. Ya tenemos cosas a nuestro favor. No debemos temer buscar a Dios. Y no debemos temer a los problemas que se nos avecinan. ¿Por qué? Porque Dios puede echar fuera esos problemas. Él puede actuar a favor de esos problemas.
o en contra, perdón, de esos problemas. No importa del tamaño que sean, no importa si son deudas, no importa si son problemas en la familia, no importa si es un tema con algún hijo, no importa si es algo de drogadicción, no importa el problema. Dios puede actuar para que ese problema sea deshecho. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, estoy leyendo el versículo 10, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos exponemos a la presencia de Dios y tenemos esta intercesión, el Señor actúa sobrenaturalmente. Dice que el Señor hizo tronar. Yo no sé cómo, la forma en que ahora va a hacer tronar el Señor en contra de los enemigos que tenemos. No lo sé. Puede ser de muchas formas, pero Él, cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él y entendemos que ese sacrificio ya fue hecho, Él va a tronar en contra de los problemas que tenemos. Y esos problemas van a salir huyendo. ¿Por qué? Porque ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia, hermanos. Sometámonos a Dios. Entreguémonos a Él. Entreguémonos de tal manera que aceptemos ese sacrificio que Él hizo. Entreguémonos a Él de tal forma que podamos confesar nuestros pecados y pedirle perdón, arrepentirnos. Él nos perdona y entonces entra a funcionar todo esto. Él nos perdona, el sacrificio de Jesús, del Cordero ya fue hecho, Él está intercediendo por nosotros, entonces lo demás se deja venir, funciona, digamos, una cosa tras otra. Entonces nos conviene. En el versículo 7 dice, después Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Yo tengo que decirle hoy que el Señor no ha dejado de ayudarnos. Él no ha dejado de ayudarnos hasta el día de hoy. Hablábamos en los primeros capítulos de este libro que mientras la lámpara del Señor estaba encendida, entonces Él habló y Él llamó a Samuel cuando todavía era niño. Hoy nuestra lámpara sigue encendida. La lámpara de nuestra vida sigue encendida y Él quiere actuar a favor nuestro. Entonces no desaprovechemos la oportunidad que tenemos hoy para buscar a Dios. Lo buscamos con arrepentimiento, con entendimiento también, porque cuando lo buscamos con arrepentimiento y con esa tranquilidad, con esa seguridad que Él murió por nosotros, que hoy está intercediendo por nosotros, que aquí está el Espíritu Santo y que Él nos habla y nos susurra lo que el Padre quiere decirnos, entonces también oramos con más tranquilidad, oramos con más seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos cómo está funcionando y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén, Dios es bueno, hermanos. Una vez que el pueblo recibió esta victoria, Samuel entendió qué era lo que estaba pasando. También el pueblo, por supuesto, porque habían tenido la victoria, él hizo este memorial. En aquel tiempo era como muy común levantar una piedra por ahí y pues dedicarla al Señor y quedaba como símbolo. Bueno, nosotros no vamos a andar levantando piedras por ahora, pero sí podemos escribirle una canción a Dios. Sí podemos hacer algo, hacer un acto conmemorativo para no olvidar de dónde nos ha sacado Dios, de qué nos ha librado. Sí podemos hacer eso. Entonces, ¿por qué hacer algo así? Mire, cuando nosotros celebramos los cumpleaños, ¿por qué celebramos los cumpleaños? ¿O por qué celebramos los aniversarios? Porque estamos recordando, estamos queriendo hacer un memorial, una memoria de algo, de un evento. Entonces, cuando Dios nos saca de algo, cuando Dios nos da libertad de alguna situación, pues también hagamos una fiesta, hagamos un memorial, hagamos algo para no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Durante la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Ellos fueron subyugados, subyugar es someter,
y fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Así fue como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, librando todo ese territorio del dominio de los filisteos. Y también hubo paz en Israel y con otras áreas de por ahí. Sometámonos al Señor. ¿Por qué? Porque a medida que nos sometemos al Señor, que estamos delante de su presencia, Él se encarga de reconquistar, de devolvernos eso que ya es nuestro. Ese hijo que anda por ahí que no quiere saber nada de nosotros. Esa relación que está teniendo alguna situación complicada. Esos problemas en el trabajo. Esa deuda que nos está quitando el sueño. Cualquier situación. Dios va a hacer que eso se resuelva. ¿Por qué? Porque Él actúa en nuestro favor. Requisitos: arrepentimiento, perdón, alabanza, buscar a Dios, ¿sí? Celebrarle a Dios, hacer memoriales, dedicarle nuestra vida a Dios, servirle a Él, servirle a Él. Amén, amén. El Espíritu Santo, hermanos, está el día de hoy aquí. Él no necesita que yo lo diga, aunque puedo decirlo y cualquiera puede, por supuesto, pero Él está el día de hoy acá. Y no viene cuando yo lo invoco, aunque también, pero Él está aquí. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. Yo me voy, dijo Jesús, pero les envío a alguien, les envío un consolador. ¿Para qué? Para que les recuerde los dichos de Jesús. El Espíritu Santo es el que toca nuestros corazones. No es la prédica, no es la forma de hablar elocuente, no es la forma de hablar elocuente o no. Es la presencia del Espíritu Santo la que nos convence de pecado. Es la presencia del Espíritu Santo la que nos consuela, la que nos dice todo va a estar bien, la que nos dice eso que has perdido yo te lo voy a devolver. Ese problema que tienes yo lo voy a resolver. Entrégalo, entrégate a mí, yo me encargo de lo demás, pero entrégate a mí. Él está aquí el día de hoy. Cierren sus ojos y vamos a dedicarle este momento a Él. Vamos a darle gracias, vamos con uso de razón, con conciencia, vamos a dedicarle este momento a Él para que Él siga haciendo eso que Él hace en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor, gracias, Padre celestial, por este plan perfecto que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún siendo tú todopoderoso, aún siendo el más grande, que nadie te puede dar instrucciones, nadie te puede ordenar nada, aún siendo el soberano de la creación, tú nos ves, Señor. Gracias por este plan de salvación que tú tienes para nosotros. Gracias porque sabemos que estamos en tus planes, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias porque nos dejaste a tu Espíritu Santo, a quien adoramos el día de hoy, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor. Muévete, Señor, con toda libertad. Yo te abro mi corazón, Señor, para que te muevas con toda libertad y llenes cada espacio de mi ser, Señor. Y llenes cada espacio también de los corazones de mis hermanos en esta iglesia, Padre. Que también, Señor, les muestres soluciones, Padre, les muestres cómo tú estás actuando en favor de cada uno y resolviendo esas situaciones cuando nosotros te adoramos, Padre, cuando nosotros te entregamos todo a ti, Señor. Gracias por actuar, Señor, en favor nuestro. Gracias, Padre, por estar aquí. Alabamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, Señor. Tú ya fuiste exaltado hasta lo sumo, Señor, cuando moriste por nosotros y ahí resucitaste, Señor. Pero también nosotros queremos exaltarte, Señor, reconociendo que tú actúas en favor nuestro, reconociendo que eres grande, Señor, reconociéndote como el soberano del universo, pero también de nuestra vida, Señor. Reconociendo que tú tienes, Señor, esa capacidad y tú tienes la autoridad para recuperar, Padre, lo que es nuestro. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en este lugar. Gracias, Padre bendito. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar en favor nuestro, Padre.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.